Hola, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En el tutorial de hoy quiero mostrarles cómo tejer esta pequeña bufanda a 2 agujas con un punto muy fácil y bonito. Se repite nada más que 2 vueltas. Es un proyecto rápido y preferido para principiantes, así que si les gusta tejer, quédense conmigo y vamos a hacerlo paso a paso. Voy a utilizar marcadores de punto, cinta métrica, tijera, aguja crochet, agujas para tejer número 3,5. Elegí estas cortitas porque la bufanda no es ancha, y también para este número de agujas elegimos el material. En mi caso es lana merino para tejer con aguja número 3,5. Vamos a ver las dimensiones de la bufanda. 15 centímetros el ancho aquí en este lugar en el centro, 16 centímetros el largo. Después 67 centímetros el largo con disminuciones o con aumentos, y el largo total 150 centímetros. Empezamos a tejer la bufanda por un extremo, hacemos aumentos, después tejemos todo recto y realizamos disminuciones. Sobre una aguja voy a montar 6 puntos. Se empieza la bufanda con 6 puntos y también finaliza con 6. 2, 3, 4. Los bordes de la bufanda están tejidos con el método I-cord. Vuelta número 1, voy a tejer 3 puntos al derecho, la hebra delante de tejido, paso 3 puntos sin tejer. 1, 2 y 3. La hebra delante de tejido. Damos vuelta, empezamos a tejer vuelta número 2. Igual tejemos que la 1, 3 puntos al derecho, la hebra delante de tejido, paso 3 puntos sin tejer. Damos vuelta, vuelta número 3, se teje igual. 3 puntos al derecho, la hebra delante de tejido y paso 3 puntos sin tejer. Y así voy a tejer en total 8 vueltas. Y a partir de ahora voy a realizar aumentos en cada vuelta número 8. Aumentamos un punto de un lado, después tejemos 8 vueltas de otro lado, de uno de otro, y así se nos va a ir aumentando aquí la bufanda, miren. Y a su vez vamos a tejer aquí en el centro este punto derecho, pero no es un simple punto derecho, es un derecho estirado. Toda la bufanda, como ven, está tejida con punto Santa Clara, ¿no? Bordes con I-cord, punto Santa Clara, y aquí en el centro punto derecho estirado. Entonces ahora tejimos esta parte y vamos a aumentar un punto, tejer 8 vueltas, aumentamos otro punto, tejemos 8 vueltas, otro punto, 8 vueltas, y así de un lado, de otro, de un lado, de otro. Cada 8 vueltas vamos a realizar aumentos. Estoy sobre el lado derecho del tejido y tejemos vuelta tejimos 8 vueltas, empezamos de nuevo, vuelta número 1. 3 puntos al derecho y aumentamos un punto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí entre los puntos está esta hebra, la aguja derecha por detrás, colocamos esta hebra sobre la aguja izquierda y tejemos este punto al derecho por detrás, sería derecho retorcido. ¿Por qué lo hacemos así? Para que no se nos note este aumento. Ahí va.
Aumentamos un punto y me toca los últimos 3 puntos. En todas las vueltas paso sin tejer la hebra delante de tejido, en todas las vueltas. En la vuelta número 2, la vuelta del lado del revés, voy a tejer 3 puntos al derecho. Este punto que aumentamos vamos a tejer en este caso al revés. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 3, 3 puntos al derecho. Y desde ahora este punto central del lado del derecho vamos a tejer de la forma siguiente. Miren, como si fuera punto derecho, pero hago una lazada, 2. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 4, 3 puntos al derecho. Este punto doble, o sea, con una vuelta tejemos con punto revés y también le damos 2 vueltas, 1 y 2. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 5, 3 puntos al derecho. Este punto doble lo tejemos de la siguiente forma. Voy a destejer estos 2 puntos, introducimos la aguja aquí, miren, va el primero, el segundo, la aguja introducimos aquí de este lado. Voy a desarmar este punto. Aquí tengo 2 hebras. Aquí por única vez cuando recién empezamos a tejer este punto estirado, vamos a cruzar este punto que sea derecho retorcido. La aguja pasa por debajo de estas 2 hebras y este punto lo deslizamos por encima. Y voy a tejer este punto al derecho con 2 lazadas, o sea, doble 2 vueltas. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 6, 3 puntos al derecho. Aquí punto doble, tejemos al revés con una lazada más, revés pero con 2 lazadas sería. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 7, 3 puntos al derecho. Y desde ahora vamos a tejer este punto en el centro de la siguiente forma. Miren, este es el aquí. Miren, una vuelta, 2. Vamos a tomar este punto. Además se nota que tiene 2 hebras, este aquí. Y voy a destejer 1, 2. La aguja por debajo y deslizamos este punto tejiendo punto estirado. De este punto tejemos derecho con una lazada, con 2 lazadas, 1, 2. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 8 vamos a realizar aumento. Dijimos que cada 8 vueltas un aumento. Esta va a ser vuelta número 8. Entonces tejemos al derecho 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Ahora es indistinto de qué lado lo hacemos porque tenemos punto central
y 3 puntos y 3 puntos de cada lado. Entonces vamos a aumentar un punto aquí de este lado. Subimos un punto y este punto lo tejemos al derecho. Con punto Santa Clara siempre se tejen al derecho. Y ahora este punto doble tejemos doble revés. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a dejar un marcador del lado donde nosotros hicimos un aumento. O sea, el aumento está hecho de este lado, porque cuando van a ser muchos más puntos va a ser incómodo contar siempre de qué lado hacer aumento. Así que aquí realizamos un aumento de este lado y entonces colocamos el marcador. Damos vuelta al tejido y tejemos vuelta número 1. Ya ahora es todo muy fácil. 3 puntos al derecho. Aquí este punto hacemos punto estirado. Ahí va, destejemos 2 puntos. Tejemos punto doble. Este punto lo tejemos al derecho. Este punto que aumentamos. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 2, 3 puntos al derecho. Este punto que aumentamos tejemos en todas las vueltas al derecho. Y este punto doble, punto central, tejemos revés con 2 lazadas. Paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 3, 3 puntos al derecho. Aquí tejemos punto estirado. Dos lazadas, punto derecho, este punto que aumentamos, y los últimos 3 puntos paso sin tejer la hebra delante de tejido. En la vuelta número 4, 3 puntos al derecho, punto derecho, revés con 2 lazadas, paso 3 puntos sin tejer. En la vuelta número 5, 3 puntos al derecho, tejemos punto estirado, derecho con 2 vueltas, un punto al derecho y paso 3 puntos sin tejer. En la vuelta número 6, tejemos 3 puntos al derecho, punto derecho, punto revés con 2 lazadas, paso 3 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. Vuelta número 7, 3 puntos al derecho, tejemos punto estirado, este punto lo tejemos con 2 lazadas, punto derecho, paso 3 puntos sin tejer. Vuelta número 8, nos toca tejer un aumento. Lo vamos a hacer ahora de este lado. Siempre después de estos 3 puntos o antes de 3 puntos. Tejemos 3 puntos al derecho. De este lado no voy a hacer aumento. Punto derecho. Aquí punto central, revés con 2 lazadas. Y hacemos aumento de este lado.
subimos un punto antes de 3 puntos de borde, hacemos un punto derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Y en este momento lo que voy a hacer es cambiar este marcador y lo dejamos de otro lado. Aquí sabemos que hicimos aumento aquí de este lado. Y sigo vuelta número 2, como sería 3 puntos al derecho, punto derecho, aquí hacemos punto estirado, lo tejemos al derecho con 2 lazadas, punto derecho y 3 puntos paso sin tejer, la hebra delante de tejido. Y así voy a tejer hasta el largo, ¿cuánto dijimos? 67 centímetros. Realizando aumentos en cada vuelta número 8, aumentamos un punto, después aquí de 3 puntos de borde, I-cord, o antes de estos 3 puntos. Aumentamos de un lado y de otro, y no se olviden de colocar marcador. Después de tejer estos 67 centímetros con aumentos, tejemos 16 centímetros esta parte central que va sin aumentos. Aquí en el centro no hay aumentos. Y después empezamos con disminuciones. Disminuimos los puntos también hasta que queden sobre las agujas 6 puntos y cerramos los puntos. Como realizamos disminuciones también en cada vuelta número 8, de un lado, de otro lado, de un lado, de otro lado. Suponemos que tengo que realizar disminuciones ahora. ¿Cómo se hacen? 3 puntos al derecho, y aquí en vez de tejer un punto al derecho, voy a tejer 2 puntos al derecho. El marcador está de este lado, significa que aquí realizamos disminución. Y como durante todo el tejido de esta bufanda, punto central, tejemos al derecho con 2 lazadas, aquí 2 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer. Esta es la vuelta número 1. Vuelta número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tejemos de la misma forma que toda la bufanda. 3 puntos al derecho, 2 puntos al derecho, este punto doble, 2 puntos al revés, derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Bueno, voy a seguir tejiendo hasta que tenemos que realizar otra disminución de este lado. Y en la vuelta número 8 tengo que realizar otra disminución. Estoy sobre el lado revés del tejido, 3 puntos al derecho y hacemos disminución tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Y sigo con punto central, derecho, paso 3 puntos sin tejer. Y así realizo una vez más disminución. Voy a disminuir este punto y este, y ahora les muestro cómo. O sea, cuando llegue voy a tejer 8 vueltas más para mostrar cómo seguimos. Vamos a ver cómo realizar la disminución cuando nos quedan, miren, 3 puntos de borde de un lado y de otro lado y 3 puntos centrales, y viene este punto central. Lo que voy a hacer es pasar este punto sobre una aguja auxiliar, este punto central. Primero tejemos 3 puntos al derecho,
paso este punto por ahora sin tejer y sobre la aguja auxiliar o un marcador vamos a colocar este punto doble. A ver, 1 y 2. Por ahora lo dejamos ahí por detrás y voy a tejer estos dos puntos. Estos son primeros 3 puntos al derecho. Estos dos puntos voy a tejer juntos al derecho. Ahí va. Y este punto central lo paso de nuevo sobre la aguja izquierda. A ver, vamos a ayudar con esta aguja. 1 y 2. Ahí va. Y este punto central lo tejemos al revés con 2 lazadas. 1, 2. Paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Y voy a tejer 8 vueltas más porque hicimos una disminución. Vamos a tejer vuelta número 1, 8 vueltas más sin disminuciones. Vuelta número 1, 3 puntos al derecho, este punto central, ahí va, lo movimos un poquito, pero sigue siendo este punto del centro. Y aquí nos queda punto derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Así sigo tejiendo 8 vueltas más y después disminuimos estos 2 puntos. Otra disminución me toca hacer de este lado. Miren, 3 puntos de borde, 3 puntos de borde, punto central. Tengo que disminuir este punto. Voy a tejer aquí 2 puntos al derecho y voy a disminuir tejiendo estos 2 puntos juntos al derecho. Aquí punto revés con 2 lazadas y paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido. Y voy a tejer 8 vueltas más hasta la última disminución. 3 puntos al derecho. Aquí nos queda nada más que este punto central. Y paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante. Miren, en la vuelta número 7 voy a tejer aquí, en vez de 2 lazadas, voy a tejer simplemente punto derecho, porque en la siguiente vuelta este punto lo vamos a disminuir. En la vuelta número 8, última disminución, tejemos 1, 2 y aquí 2 puntos juntos. Serían 3 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer, la hebra delante. Y voy a tejer 8 vueltas más. De esta forma 3 puntos al derecho y paso 3 puntos sin tejer. Ahí va 1, 3 puntos al derecho, paso 3 puntos sin tejer, 2 y así voy a tejer 8 vueltas. En la vuelta número 8 voy a tejer 1, 2, 3 puntos al derecho y 3 puntos al revés, porque vamos a ir cerrando los puntos. Y para cerrar los puntos, aquí voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, dos puntos juntos y así voy a cerrar estos 6
puntos. Y último punto al derecho. Bueno, aquí cortamos la hebra. Pasamos la hebra así por adentro. Y con la ayuda de la aguja crochet vamos a esconder muy fácil. Miren, estas hebras aquí. Este punto I-cord, esto sería como como un punto que podemos por adentro sin que se note pasar. No se nota ni de un lado ni de otro, como punto tubular, ¿no? Ahí pasamos uno. No hace falta hacer ningún nudo ni nada, simplemente así. ¿Ven? Introducimos la aguja crochet y ahí va. Y aquí simplemente cortamos. Si quieren pasarlo un poquito más largo también se puede. Y de esta forma vimos cómo realizar primero aumentos, después tejemos recto y realizamos disminuciones. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, chao.